¿Qué tal? ¿Cómo están? En este contexto de las vacaciones de invierno puede ser la justificación perfecta para seguir desarrollando e impulsando el hábito lector de los niños, de los adolescentes, y hoy sabemos que hay un sinfín de alternativas, incluso de repente es difícil la misión y por eso tenemos gente autorizada que nos puede ayudar en qué disfrutar y leer estos días de frío, además que viene perfecto. Así que Matías Claro de Truman Libreros, gracias nuevamente por la posibilidad de conversar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis, Vivi? ¿Todo bien por acá y tú? Muy bien, interesados en tus recomendaciones, siempre muy adecuadas. Y una buena forma de partir es hablar de este hito, que es el primer libro infantil de Isabel Allende. Sabemos, no tenemos duda de que es la escritora más exitosa de nuestro país, si hablamos de bestseller, de traducción a otros idiomas, más de 77 millones de libros en toda su historia, en toda su exploración, pero que acá nos cuenta la historia de los superpoderes y de que al final los cobardes, los que amenazan terminan siendo muy cobardes cuando uno los enfrenta, que es como la moraleja que está presente en este libro. ¿Qué te pareció? Y destaco sin duda también las ilustraciones. Me encanta que una autora consagradísima como Isabel Allende se atreva a escribir libros infantiles, que no es para nada fácil. Un autor que a mí me gusta mucho libros infantiles, que tengo un libro para recomendar de él, es Roald Dahl, y él decía que no hay una directa relación entre el talento de un narrador para adultos con un libro infantil. Entonces, arriesgarse. Así que muy bien Isabel Allende ahí de tirarse el piquero y tratar de intentar en el género infantil, que no es nada de fácil, como te digo. Sí, acá está la historia de Perla, esta súper perrita, y que lo además bonito y que te conecta de inmediato es que ella nos cuenta su historia. No es desde Sí, lo humano, sino que es desde lo perruno. sí, es una historia con un narrador animal. Claro. Es muy bonita la historia, es muy bonita, es muy emotiva. Eh, Perla es este perrito importante, protagonista, y que como tú bien decías, tiene una enseñanza, tiene una moraleja, es un libro ideal yo te diría que para entusiasmar en la lectura a niños y niñas de 6 años, 8 años, mostrándole una historia que los conmueve, le hace sentido. Además que siempre la participación de un animal en los libros infantiles como que genera un vínculo distinto. Es un protagonista en ese sentido súper bien pensado para los niños. Sí, y que además tiene esta idea de enfrentar nuestros miedos, que yo creo que es algo que está presente en la vida y que los niños lo experimentan también en el colegio, en esas primeras etapas donde tienen que sociabilizar, donde tal vez niños más tímidos se pueden sentir un poquito excluidos, y la relación con una hermana adolescente que tal vez no le pone tanto atención a su hermano más chico, y esa vinculación que tiene con el animal como su confidente también. Justamente, el animal como un afecto importante, que es un tema que incluso se ha visto en los adultos, a nivel en la política en nuestro país. Los animales son afectos importantes en las familias, son integrantes de la familia súper queridos. Por lo tanto, este libro lo que hace es hablar de una realidad para los niños y niñas, que es donde las mascotas, los animalitos, son para ellos muy, muy relevantes. Es muy linda la historia, de verdad. No quiero hacer mucho spoiler porque... Sí, no, no la podemos terminar, no la podemos contar toda, así que vamos a, Sí, ya está totalmente hecha la invitación, y obviamente generó mucha atracción y fue titular, podríamos decir, de todos los sitios especializados de literatura, como hito, ¿no? De Isabel Allende escribiendo este justamente. cuento infantil. Pero yo sé que tienes más recomendaciones, así que vamos con Sí, eso y ojalá también, y yo sé que tú hiciste ese trabajo como por rango de edades. sí, justamente. Yo me preparé y dije, ya, la Bibi me está invitando a recomendar libros infantiles, voy a aprovechar y voy a hacer por rango de edad. Y lo primero que tengo es un libro, eh, vale la pena aclarar algo, los libros que son para más chiquititos parten siendo libros que tienen más imagen que texto. Sí. La proporción entre texto y imagen es lo que determina la edad, de alguna manera, del libro. Entonces, este primero se llama Winnie y Wilbur. Es el primero de la saga de la bruja Winnie, de Valerie Thomas y Corky Paul. Eh, Valerie Thomas es la autora, pero Corky Paul es el que hizo las ilustraciones. Y en los libros infantiles, donde hay ilustración, donde hay mucho dibujo, yo la verdad siento que los ilustradores son casi coautores del libro. Ahí podemos ver que las ilustraciones son muy coloridas, muy bonitas,
Y la historia es muy divertida. La bruja Winnie es una brujita que vive en una casa toda negra, toda oscura, toda negra. Todo es negro, los muebles, todo, y el gato es negro. Ahí se ve al gato en las ilustraciones. Y con el gato se tropieza, se asusta porque no lo ve. Entonces un día, un poco enojada, le aplica ahí un hechizo y lo convierte de colores. Pero el gato queda de colores raro y hasta los pájaros se burlan de él. Entonces la historia de cómo la bruja tiene que adaptar su casa y cambiar los colores de su casa para que en el fondo ella estar con el gato de forma bien, digamos, felices los dos. La bruja Winnie es un personaje que la escribió Valerie Thomas en el 80 y tanto, 87, 88, y es muy, muy divertida. Las ilustraciones son muy bonitas, la bruja es bien querible, es como estos personajes que entre comillas son malos porque es una bruja, pero en realidad Sí. es muy divertida y comete errores, entonces es muy graciosa. La bruja Winnie es el primero, Ya, ¿y eso pensando en en qué niños y rango está, niñas. Matías? Esto yo te diría que es como 5 6 a 7 8 años. Ya. Aquellos que están como empezando a leer, un libro como para que el papá o la mamá les lea también, porque el texto es muy cortito y hay mucho dibujo. Y eso ayuda además a la imaginación de los niños. Ellos Sí. alargan la historia, la expanden. Entonces, bien entretenido ese ejercicio de leer con los niños. Y después tú Ese las es el primero. conversas, que es otra cosa que también se da en esa relación cuando tú les lees los cuentos y después ellos también hacen una propia interpretación, que es lo que nos invita tanto Perla como la bruja Winnie. ¿Qué más? Justamente, después con eso, justamente con todo lo que como tú dices, después alargan. Luego para niños un poquito más grandes, yo te diría niños, niñas de 10 años, tenemos este libro que es una enciclopedia que se llama Un mundo de perros. Un mundo de perros es, como te decía, una enciclopedia sobre los perros, pero tiene la gracia de que tiene más texto, tiene más texto, en la proporción texto-dibujo ya es más equilibrada, pero está muy entretenido porque te va contando datos de los perros, desde cómo se domesticaron, la raza, cómo se debe adiestrar un perro, los cuidados que necesita, perros perros famosos en la historia, el Ah, rol que algunos perros han tenido en la vida, por ejemplo, no sé, perros policía, perros en la guerra, perros en la salud. Es muy entretenido desde esa perspectiva. Y fíjate que lo que a mí me entretuvo mucho es que como es un libro que tiene un montón de datos, porque es una enciclopedia, eh, hay historias que uno de repente no conocía. Yo como adulto que he leído de perro, hay cosas que no conocía. Entonces, por ejemplo, aparece la historia del perro Hachiko, que es considerado el perro más leal de la historia. Este perro que esperaba en la estación de trenes en Japón sí. a su amo, que hay una película, muy bonito. Pero también, por ejemplo, hay historias como, no sé, yo no sabía que Freud tenía un perro con el que él atendía en su consulta y él descubrió que la presencia de este perro, que era un chau chau, que se llamaba Hoffy, facilitaba que las personas se relajaran y le contaran sus cosas, conversaran con él. Entonces, es increíble la importancia de los perros en la Sí. humanidad, no solo desde que se domestican, sino que incluso en una cuestión tan intelectual como el psicoanálisis de Freud, el perro tuvo un rol, ¿cachai? Eso Súper me parece interesante. súper como bonito, Sí, súper ya para los interesante. perros, pues luego veíamos la cultura egipcia, etcétera. Ya. ¿Y qué más? Porque aquí el tiempo vuela para que El tiempo alcancemos vuela. a dar todas Tercer las libro. recomendaciones. Vamos, vamos con eso. Tercer libro. Este ya es más grande, más 12 años, 10 12 años. Un clásico, Matilda, de Roald Dahl. También hay una Maravilloso. película de Matilda que es extraordinaria. Y Matilda es un personaje encantador, es una niña súper inteligente que le encanta leer, que en el colegio la directora, una de las profesoras, la directora del colegio, la señora Trunchbull, es muy desagradable. Ella recibe el cariño de otra profesora, la profesora Honey, y ahí tienen aventura, incluso llega a desarrollar como unos poderes sobrenaturales Matilda. Un libro extraordinario de Roald Dahl, uno de mis autores favoritos de literatura infantil, que tenía la gracia de que él trataba a los niños como inteligentes. Sí. Los niños eran inteligentes, los trataba como adultos. Las historias que él cuenta, hay problemas, hay sufrimiento, hay cosas difíciles. Y de repente se ha mirado a Roald Dahl como un autor que, chuta, habla temas complicados, pero los niños viven en un mundo también complicado, están descubriendo el mundo. Entonces, Roald Dahl es ideal para esos niños lectores, niñas lectoras. A mí me fascina, lo recomiendo siempre. Matilda, uno de sus grandes libros, puede ser Charlie y la fábrica de chocolate, puede ser El super zorro, puede ser La bruja, que es un clásico también, que también tiene película, pero si parten quizás con alguno, Matilda, que es Perfecto. esta historia de esta niña inteligente, que también tiene película, así que pueden incluso ver la película, leer el libro y compartir ahí un rato. Y el último, ya algo más adolescente,
es una novela que se llama Más locos que enamorados, de Violeta Boyd. Violeta Boyd es una autora chilena que nació en Coquimbo, y ella se hizo escritora a través de Wattpad, que es esta plataforma donde los escritores y escritoras del mundo, amateurs por decirlo de alguna manera, publican sus textos en línea, una red social en el fondo, y los lectores la van leyendo, le van haciendo comentarios y van ahí generando un público. Ella es muy exitosa en Wattpad, empezó a publicar en editoriales, digamos, papel, hace un par de años ya. Tiene una carrera internacional a esta altura, ha publicado en España, en otros países latinoamericanos, y sus novelas son románticas, son novelas, te diría yo, como juveniles románticas, donde los personajes están expuestos como a estos amores, a estos romances, donde a veces tienen dificultades. En el caso puntual de Más locos que enamorados, es una historia donde una niña que se llama Levina, que tiene 17, casi 18 años, la van a casar, está como en una situación media, un matrimonio medio obligado, se arrepiente el día del matrimonio, se arranca, y se conoce a un chico que se llama Alec, esto está ambientado en Estados Unidos, que son a polos opuestos. Ella es Ya. muy ligera, muy divertida, muy alegre, y él es como más amargo, más enojado, le encanta la tecnología, ella no sabe nada de tecnología, entonces son como polos opuestos se atraen. Y empiezan justo, juntos este como road trip, un viaje por la carretera con Ambrosio, que es el perro además de Levina, que es un perro muy divertido, y tienen un sinfín de aventuras y de fondo un romance que empieza a aparecer entre ellos. Es una Perfecto. historia encantadora, divertida, para una niña o un niño que también ya un poquito más grande, 15, 16 años, que está leyendo libros un poco más adultos de alguna manera. Los libros de Violeta Boyd son una excelente alternativa, y Más locos que enamorados es su último libro, entonces puede Qué funcionar bien. súper bien también en ese rango. Oye, tremendas y buenísimas las recomendaciones. Si usted quiere más o quiere profundizar, está siempre también Matías Claro en su librería Truman. Ahí pueden conversar, los puede ayudar y guiar, pero te agradecemos el tiempo y destacar también a esta Por autora nada. nacional que le está yendo increíble. Y la justificación que teníamos acá, el último libro de Isabel Allende, pero aquí tenemos una guía completa para no solo las vacaciones, sino de forma permanente, saber que la literatura es fundamental. Gracias, Matías, que estés muy bien. Tal cual. Muchas gracias, Viviana. Que estés bien. Chao, nos Chao, chao. vemos. Que estén bien, nos vemos en la próxima.